Buenos días, jóvenes alumnos. Hoy día vamos a entrar en un nuevo tema. Vamos a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial, que como sabemos fue un acontecimiento militar que abarcó desde 1939 a 1945, que prácticamente involucró a todas las naciones del mundo. Este tema lo empezaremos con un foro, que es este, ¿no? Y dice: estimado estudiante, tienes un foro que comentar sobre las consecuencias, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a comentar, ustedes van a comentar sobre las consecuencias. Vamos a empezar por ahí. Y como les iba diciendo, ¿no?, este acontecimiento se desarrolló durante 6 años y un día. Empezó el 1 de septiembre de 1939 y finalizó el 2 de septiembre de 1945. O sea, duró 6 años y un día. Se enfrentó principalmente a las potencias del eje, ¿no?, que lo conformaban Alemania, Italia y Japón, contra los aliados, que fueron Francia y Reino Unido en un inicio, ¿no?, a los que acabaron uniéndose en 1941 Estados Unidos, tras el ataque japonés en Pearl Harbor, ¿no?, que queda en Hawái. Y posteriormente también se unió la Unión Soviética, después de que Alemania intentó conquistar su territorio, ¿no? A continuación vamos a desarrollar un cuestionario, que acá lo tenemos, ¿no? Este cuestionario está abierto desde el lunes 4 de junio y se cierra el jueves 7 de junio a las 23:55. Tiempo límite 45 minutos. Son 2 intentos y el promedio de las calificaciones, ¿no? Ese cuestionario lo podemos ver acá, ¿no? Es así, ¿no? Este cuestionario. Son respuestas múltiples, verdadero o falso. Es sencillo para hacer. Después vamos a ver acá un video sobre la Segunda Guerra Mundial, precisamente. El 1 de septiembre de 1939, Hitler invade Polonia. La Segunda Guerra Mundial es la contienda más devastadora que la humanidad jamás en los años 40, por lo menos al final de la Primera Guerra Mundial. Versalles había puesto fin a la Gran Guerra y la Gran Alemania había salido muy perjudicada de su estancia ucraniana, puestas desproporcionadas compensaciones se debían dar a los vencedores. Los alemanes necesitaban de un líder que les guiara mejor, que les hiciese recordar tiempos pasados. Por eso tipos como Hitler y un pintor frustrado buscan analizar la rabia y los anhelos de un hombre. Si se puede decir algo bueno de un villano como Hitler, es que era un gran orador y un maestro de la propaganda. Les habló a los alemanes de la posibilidad de cerrar fronteras en 1923, Hitler acabó en la cárcel tras un fallido golpe de Estado. En su encierro... Bien, ustedes lo acaban de ver. Y la guerra tuvo una causa similar a la Primera Guerra Mundial, es decir, el afán de Alemania, Italia y Japón de expandir, ¿no?, sus dominios territoriales. Posteriormente acá hay un resumen, ¿no?, es algo más pequeño, más corto, de la Segunda Guerra Mundial. Es un resumen en 10 minutos, la dice mayor acá, ¿no? guerra de la historia de la humanidad. Entre 50 y 70 millones de muertos y decenas de países implicados de una u otra forma. Un hecho que... Bien, ustedes lo acaban de ver.
El desencadenante que ocasionó la Segunda Guerra Mundial fue precisamente la invasión por parte de Alemania a Polonia, ¿no? Posteriormente acá vamos a ver, acá hay un video que nos dice qué pasaba en Perú, qué pasaba en el Perú en esa época, ¿no? A quién apoyaba, qué sucedía en el Perú. Este video trata sobre eso, ¿no? En todo el mundo. Bien, este video lo acaban de ver. Pues acá tenemos la imagen de Adolfo Hitler, ¿no? Que fue el que desencadenó este conflicto. Él nació el 20 de abril de 1889 en Berlín, Alemania, y falleció, como ya dijimos, el 30 de abril de 1945. Se suicidó, ¿no? Acá tenemos la imagen del desembarco en Normandía, ¿no? Que más conocido como el Día D, que se realizó el 6 de junio de 1944. Los aliados iniciaron el desembarco de un ejército de más de 180.000 soldados, de los cuales 73.000 eran norteamericanos y 83.000 británicos y canadienses, sobre las playas de Normandía, ¿no? Que queda en Francia, ¿no? Acá tenemos un resumen de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Está en formato Word. Vamos a descargarlo. A ver. Ya lo tenemos. Es un resumen, ¿no? Dice introducción. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que salió en 1939 entre las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, y los aliados Inglaterra, Francia y la Unión Soviética, ¿no? Este segundo bloque fue reforzado por Estados Unidos en 1951. Causa principal: la ambición de Adolfo Hitler, alemán, Benito Mussolini, italiano, e Hirohito, el emperador japonés, por el predominio económico y político del planeta, arrebatándoles sus colonias y semicolonias a las potencias aliadas. Antecedentes inmediatos. Tenemos que en 1933 el dictador nazi Adolfo Hitler llegó al poder en Alemania y poco después empezó a violar el Tratado de Versalles. Como sabemos, este tratado puso fin, ¿no?, a la primera Guerra Mundial. Activó su industria militar, reorganizó sus fuerzas armadas. En 1938 se anexó Austria e invadió Checoslovaquia. Mientras tanto, Italia invadió Etiopía y conquistó Albania. Hechos principales, tenemos, ¿no?, el estallido de la guerra, ¿no? El 1 de septiembre de 1939 Alemania invadió Polonia, provocando así que Inglaterra y Francia le declaren la guerra. En los meses siguientes, Alemania invadió Dinamarca, Noruega, Bélgica y Holanda. En junio de 1940 cayó París, la capital de Francia. En agosto del mismo año, la aviación alemana bombardeó Londres sin misericordia, pero no logró la rendición de Inglaterra, ¿no? Alentado por los avances alemanes, el dictador italiano Benito Mussolini envió tropas a invadir Grecia y Egipto, pero fueron derrotadas, dice, ¿no? Esto obligó a Hitler a enviar ayuda para controlar los Balcanes y el norte de África. Estas fuerzas fueron vencidas por los aliados en la batalla de Alamein en julio de 1942 y huyeron a Italia, ¿no?, donde también fueron derrotados, dice. En junio de 1941 Hitler ordenó la invasión a la Unión Soviética. Sus fuerzas avanzaron hacia Moscú, pero estando muy cerca tuvieron que retroceder por el contraataque ruso y la llegada del invierno.
finalmente fueron aplastados por los soviéticos en la gran batalla de Stalingrado, ¿no? En junio, que duró de junio de 1942 y finalizó en febrero de 1943. Mientras tanto, los nazis aplicaban una política de exterminio contra los judíos. La solución final, llamada así, ¿no?, en crueles campos de concentración, como el de Auschwitz, ¿no?, que queda en Polonia. En el Océano Pacífico, los japoneses realizaron el bombardeo de Pearl Harbor, ¿no?, el 8 de diciembre de 1941, provocando el ingreso de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. La ofensiva japonesa la llevó a conquistar China, el sudeste asiático y casi todas las islas del Pacífico. Pero a partir de la victoria estadounidense en la batalla de Midway, en junio de 1942, los japoneses empezaron a perder posiciones. Y por último, vemos acá el fin de la guerra, ¿no? Dice que en junio de 1944 los aliados iniciaron una gran contraofensiva con el desembarco en Normandía, obligando a los alemanes a replegarse hacia su país. En agosto fue liberada París y en febrero de 1945 toda Francia quedó libre de alemanes. Los aliados invadieron Alemania en marzo, pero los soviéticos llegaron primero a Berlín el 25 de abril de 1945. Hitler se suicidó el 30 de abril. El 9 de mayo de 1945 el mariscal alemán Wilhelm Keitel firmó la rendición de su país en Berlín. El 6 y 9 de agosto Estados Unidos arrojó bombas nucleares sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, lo que aceleró la rendición del emperador Hirohito. El 2 de septiembre de 1945. Consecuencias, a ver, ¿qué consecuencias tuvo este conflicto? Las principales fueron la desaparición de los regímenes fascistas en Italia y Alemania, el fin del imperialismo japonés, la creación de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, y el predominio de Estados Unidos y la Unión Soviética. Además, la muerte de cerca de 50 millones de personas, el desplazamiento de millones de civiles y la destrucción de cientos de ciudades y puertos de Europa, Asia y Oceanía. Esos fueron las principales consecuencias que tuvo este conflicto. Bien, acá tenemos también una sala de chat donde acá dice, ¿no?, buenos días, estimados estudiantes. En esta sala vamos a intercambiar ideas, opiniones sobre la Segunda Guerra Mundial, todo dentro del debido orden y respetando las opiniones, ¿no? El tema de la Segunda Guerra Mundial, como ya dijimos, ¿no? Acá vamos a hablar, a conversar sobre el tema, a dar nuestras opiniones, nuestros pareceres, pero dentro de debido orden, ¿no? Bien, jóvenes, ya tienen tareas que hacer. Ahora voy a tomar la asistencia del día de hoy. A ver, Natalie, María, Pedro Adán, María Luz, Luz Marina, José Luis, Germán Oscar, Brisa Manuela, Cielo Lía, Martín Álvaro. Bien, todos presentes, me parece muy bien. Bueno, jóvenes, eso es todo. Tienen trabajo que hacer y ya nos veremos en la próxima clase.